La pregunta es la siguiente. ¿En todos los lugares que hay neblina o niebla, hace frío? En todos los lugares que hay neblina ¿Hoy o día? niebla, Sí. hace frío. Y generalmente está relacionado a la temperatura baja. ¿Ya? Tiene que bajar la temperatura para que aumente la humedad y se forme, no solamente necesariamente con el 100, pero para que se forme la niebla. Por varias razones. Puede ser sí. por radiación, pérdida de calor, por evaporación Un momento. Yo o por advección. Yo necesito pizarra porque yo necesito la gráfica como en el colegio. Ya, Porque ¿quiere yo digo, pizarra? Vamos si con hay la neblina, debe hacer frío siempre. Claro. Sí. Entonces ya, vamos a buscar la O sea, la pizarra. sensación térmica claramente puede ser muy baja, claro. A ver, haga la nube y todo La eso. dejamos aquí mismo. ¿Sí? Está muy A ver, allá, ¿o aquí no? Corremos. ¿Está bien? Sí. Gianfranco. Ya. Entonces, Mira, lo que pasa es que tú tienes la niebla, puedes tenerla por tres razones principales, ¿Ahí? pero finalmente la niebla va a ser la misma. O sea, tú ¿Sí? no puedes decir, mirándola, oye, esta niebla Ya. es por este motivo, esta niebla es por este otro motivo. Entonces, tú tienes la superficie de la Tierra ya. y en invierno, esta superficie de la Tierra, su temperatura tiende a bajar mucho. ¿Ya? Perfecto. Entonces se produce una diferencia de temperatura con la primera capa de aire. Esta primera capa de aire, aire superficial. ¿Ya? Se produce una diferencia de temperatura entre la superficie de la Tierra y la primera capa de aire. Esa diferencia de temperatura entre la Tierra y la primera capa de aire genera que aumente la humedad relativa. Hay un término, pero muy meteorológico, que quizás no conviene ¿Cómo explicarlo, se llama? Dilo pero igual. se llama el T sub D, T sub la D. temperatura del punto de rocío. Ah, ya, pero uno Es la temperatura que tendría que tener el aire al momento de saturar. ¿Cuándo satura el aire? Que tendría que tener el aire al momento de saturar. Claro. Ya. ¿Cuándo satura el aire? Cuando tiene 100% humedad. Sí, perfecto. Entonces este es Ya. como un pronóstico. Tú dices si el T sub D es 5, ¿qué significa? Cuando la temperatura del aire llegue a 5, Sí. la humedad está en 100%. Perfecto. Entonces- Antes no. Antes no. Ya. Antes, en 100%, ojo. Ya. Temperatura del punto de rocío. ¿Qué es cuando aparece el rocío? Eso, ya. Ojo, que la niebla y la neblina no necesariamente necesitan el 100% humedad. El rocío sí necesita el Ya. 100% humedad. Y lo que había hoy día, vamos a seguir, pero la pregunta, lo que había hoy día en las autopistas en Santiago, ¿era chispear? ¿Estaba chispeando o era rocío? Yo no lo sentí, no lo viví, por lo tanto no podría decirte. Por ejemplo, lo que pasó en Arica, hoy día Ya. temprano en la madrugada, eso directamente es llovizna. ¿Y qué pasó en Arica? No sé si tenemos Estaba hay videos por ahí, lloviznando. quizás pueden buscar, pero lloviznó fuerte en la Sí. madrugada. Perfecto. Por nubosidad costera. Se acumularon en Arica 0,3 milímetros. Uno puede decir, oye, Ya. qué poquito, pero para Arica es importante. Ya, pero no hay yo. No Eso hay es llovizna. Yo creo que lo de Santiago, como te digo, no me tocó vivirlo, pero creo que puede haber sido rocío. Yo Ya. creo que es Rocío. Volvamos Yo a creo eso. que es rocío. Sí, es rocío. Bueno, cuando se produce esta variación de acá de temperatura, se produce acá una capa muy baja de esta condensación, podríamos decir, que no es nubosidad, pero es la niebla o la neblina. Este caso se llama niebla radiativa, Niebla radiativa. que es por pérdida Ya. de calor. Y estás haciéndonos cuesta arriba todo esto, Gianfranco. Niebla radiativa, esto. Que es por la diferencia de temperatura entre la superficie de la Tierra y la primera capa de aire. Ya. ¿Y de Se ahí? produce- y ahí aparece esa niebla que está. Ahora hay otras Es por- razones. y es porque en la noche también, por ejemplo, la Tierra pierde temperatura, entonces se va Por eso. enfriando. Se Y enfría la después superficie de la comienza, Tierra. y cuando comienza a amanecer, que hay más calorcito, Se ahí hay evapora. una diferencia de temperatura entre la superficie y la primera parte. Entonces Ya. ahí se genera esta niebla o Perfecto. neblina. Esas Ahora- son imágenes de Maipú ahora. Cambiamos Sí. de la Florida a imágenes en vivo de Maipú. Pri. Claro, ahora Mira. hay dos razones más por niebla. Uno, la que te decía recién, llueve. Luego despeja el cielo, se empiezan a evaporar esas gotitas de agua, se produce niebla también. Y la tercera razón es por un fenómeno que se conoce como advección. Advección. A ver, Que es cuando el detente ahí. viento te corre la niebla, por ejemplo, desde la costa, cuando entra la vaguada costera. ¿Ya? El viento o el aire te empieza a correr esa niebla, te la mete a la cuenca de Santiago, llega a Santiago y ahí no la saca nadie Advección. porque Santiago es un hoyo. Eso es advección, transferencia de calor por acción del viento. Pregunta, ¿por qué en la imagen de Maipú se ve menos neblina o neblina que en la Florida? Ah. Yo creo que depende de la ubicación de la cámara, o a veces se tiende a meter más, se aconcha, se tiende a posar por la Pero geografía. ¿Ya? Mira, Pero- mira la diferencia. Es harto más en la Florida. Harto más en la ¿Es la por la Florida. O sea, cordillera? esa imagen hace que se genere que se vea más. ¿Tú Y dices además que estamos trucando la imagen? No. Ya, ¿no? No estoy diciendo. Solamente estoy diciendo que quizás la posición de la cámara, de hecho, se ve más amarillenta. Sí. ¿Te fijáis? En la Florida. Oye, de hecho, ¿saben qué? También Está pegándole el sol, eso es. esta niebla, la que tenemos hoy día, como es radiativa,
se presenta en toda la cuenca de Santiago. Pero cuando tenemos la niebla que entra por la vaguada costera, Claro. no está siempre en toda la cuenca. Por eso que de repente hay gente que se levanta en la Florida, en Peñalolén, en Puente Alto, y mira el cielo y dice, ¡oh, está despejado! Está bonito. Y sale así con polera, súper desabrigado, y van a trabajar a Maipú, van a trabajar al centro de Santiago, y se encuentran con un Santiago completamente diferente. Con Y- niebla, con neblina, y esa es la niebla por la vaguada costera de advección. Esta no es de la vaguada costera. No hay pues esta es por, vaguada. por radiación. Radiación. De hecho, Pérdida de calor en la noche entre la primera capa de suelo y la primera capa de aire, se produce una diferencia de temperatura Ya. y aumenta la humedad y aparece la niebla. Por ejemplo, a nosotros nos pasaba mucho cuando estudiábamos meteorología en la Universidad de ¿Qué Valparaíso. les pasaban cosas? Yo vivía en el sector de Miraflores, en Viña, que está camino a Quilpué, Ya. interior totalmente, Neblina. lejos de la costa, o bastante lejos de la costa. No, despejado, Ah, ya. en polera. Era estudiante, todavía no pronosticábamos. Michelle vivía en Villa Alemana, más al interior todavía. En mi casa siempre estaba más despejado. sol aún. Llegábamos a Playa Ancha, nublado con niebla. Esa es vaguada costera y ahí te dejaba que pasara ahí un día de frío. Y nunca lo total. pudieron pronosticar. Mira la Es que cosa. éramos Mira las estudiantes cosas del todavía. tiempo. Pero, y en las imágenes que veíamos ahí recién, la duda que tengo yo es que esto es por advección, para uno ir aprendiendo. No. Radiación, niebla radiativa, pérdida de calor. Advección, De advecciones abajo para arriba. Advecciones, por ejemplo, que Mira. tú eres la Ya, niebla. explíqueme nomás si para entender. Tú eres Ya. la niebla. Ya, Estás yo acá soy en la niebla. Valparaíso. Ya. Michelle está en Santiago. Ya. Y yo te empujo hacia Santiago. Voy a poner cara de niebla, Michelle. Eso es advección. Claro. Esto es advección. El viento te empuja, Julio. te empuja hacia Santiago. Ya. En este caso nadie te empujó, en este caso No. se formó por diferencia de temperatura. Ya, perfecto. Como si yo creciera. Podríamos decir, porque viene del suelo, sí, Sí, muy bien, puede claro, ser. muy bien. Puede ser. ¿Qué está escribiendo la Michelle ahí? Que esta es la niebla radiativa. Niebla radiativa. Ya, la otra es la niebla Adve- por advección. Advectiva y la última es por evaporación. ¿Y cuándo sería la advectiva? ¿Se ve igual? La advectiva es la que te empuje. Pues. ¿Se ve igual? Finalmente la visualización es Ah, igual. eso. La única diferencia que puedes ver es lo que decía Michelle recién, que en la Florida esté despejado Sí. y en Talagante esté nublado. Esa claramente te dice que es advectiva, que es que vino de la costa. ¿Y esa es la evaporación? Esa generalmente después de una lluvia. Después de la lluvia. Después de la lluvia, ¿Ya? Se evaporan las gotitas de agua y tienden a generar una niebla y esa niebla es muy a ras de piso. No sé si te ha pasado que a Esto veces va después ahí, de la y sobre lluvia. todo en el campo, Sí. se ve Esto una es, capa de niebla pero eh, pegadita al pasto, sí, pegadita al po, suelo. sí. Esa es una niebla por evaporación. Sí, aparte con un frío como que cala los huesos. Justamente. Esa es una nube, Michelle, ¿no? Sí. una nube después de la lluvia, y este es por Pérdida de calor. ¿Ya? Temperatura baja temperatura. Y otra, baja algo que temperatura. nos quedó pendiente una cosa que lo estábamos conversando allá. ¿Dónde en este minuto hay neblina además de la región metropolitana? Bueno, como lo mostraba Windy, más o menos, yo creo que está más o menos acorde en la zona más centro-sur y quizás puede ser una niebla distinta, más por evaporación, porque es una ¿Ya? zona donde hubo precipitación. Y Todo pin- lo que es Maule, Ñuble, algo de agua Sería cayó como durante la noche. En Curicó para adentro, en Palquibudi, Probablemente. Rauco, de Probablemente Talca para adentro, sí, San Sí, Javier. toda la zona, la región del Maule, parte de la región de Ñuble podríamos tener niebla también, en la región de O'Higgins y en la región metropolitana. Y región de Valparaíso. ¿También? Sí. También. Ya. Pero en San Pero- Antonio no, a lo mejor no. No lo tengo claro porque tendría que ver algunos datos, porque como San Yo no Antonio está en creo. la costa, la niebla no debiera estar ahí, debiera estar Que no más hay hacia vaguada. el interior. Ya. No hay vaguada en ese sector. La vaguada está solamente casi hasta Atacama hoy día. ¿Tan De hecho, La arriba? Serena hoy día es un día radiante, Sí, despejadísimo. despejado. Entonces, mira, de hecho, ¿viste? Ahí hay Ah, sol. entonces en San No hay Antonio nada de no. niebla. Oye, San ustedes son Antonio. Porque secos. no es vaguada costera. Mira, ahí se ve algo abajo de humedad como cerca del mar. ¿Te Sí, fijas al fondo? ahí al fondo. Eso puede ser por diferencia de temperatura entre la Mira, superficie del Viña. mar. Oh, qué bonito el Mira, y día. al fondo se ve. Vamos a eso yo Viña. creo que es radiativo, eso que se ve Sí, atrás. eso es Porque es por radiativo. diferencia de temperatura entre el mar Sí. y la primera capa de aire. Déjeme decirle, pero seco ¿sabes los qué? ¿Sabes qué? Nunca he sabido la diferencia, o cómo puedo diferenciar Ya. desde la vaguada costera Ajá. a la niebla. Porque uno imagina que la vaguada costera es la que va avanzando, ingresa a los valles, que ¿cierto? viene acá. Por ejemplo, Que- Casablanca, Sí. cuando uno se Sí, encuentra que con, la- con esa niebla. Pero es producto de la vaguada costera. Podríamos decir que la niebla es una consecuencia de la vaguada costera. Claro. A A ver, ver. cómo. Sí, pues, Sí. la vaguada costera es la nubosidad que se Ya. pega al continente, una baja presión que se pega al continente. Mira, Claro. son matanzas, ahí está más Sí. nublado por Ya. eso, ¿no? O Eso puede ser es- como No, humedad. eso es bruma. Yo creo Sexta que eso es región. bruma. Eso es bruma, no alcanza a ser, no es ni niebla radiativa, nada, eso es bruma, producto de la primera, un poquito de evaporación que se produce porque está amaneciendo
la temperatura que tiene la superficie versus la temperatura del mar. Como hay una diferencia, se genera esa pequeña bruma. Matinal, que después, a medida que va avanzando las horas, se va disipando. Ya, pero ¿por qué yo sé que eso no es vaguada costera? Porque, ya. Pero nosotros miramos el satélite. La Mira, imagen allá del atrás tú ves satélite. el Pero satélite. no se ve a simple vista, no es que haya partido en la orilla del... Es en la que orilla se del puede agua. ver. Es que a veces Pri, uno la ve la imagen de satélite y ve que está hacia el interior del océano Sí. y uno puede ver a distancia la vaguada. ¿Dónde La está el puede ver. satélite? ¿Podemos ver? Acá atrás Acá, estamos, A ver. aquí ahí. tenemos el satélite. Esta es la del ¿Se satélite. pueden bajarlo Sí. un poquito, chiquillos? Sí, para que nos que- quede Santiago para más a que- la... Hágala así. No podemos... Ya. Sí. Ya. Pero Mira, ¿a dónde se ve Para, aquí? pam. no se Yo no alcanza veo a ver nada. mucho, pero arriba donde dice Chile, Sí. de hecho un poquito más arriba, ahí se tiende a ver una poquito nubosidad pegada al continente. Ah, Yo creo toda que la esa es la razón. nubosidad que ahí está haciendo el corte de la vaguada. Pero si te fijas a la altura donde dice Santiago, Sí. al ladito está Viña del Mar, Valparaíso, se ve a negro. Si se ve negro, como esta una imagen satélite. Mira, ahí está. Ahí sí, ahí está mucho súper más claro. bien. Ya, la que se ve, la Déjala, parte que ¿se se puede ve dejar negra, la otra, por favor? la parte que se ve negra sería donde hay nube. No, ¿Al la revés? parte negra lo que pasa es que es una imagen, o sea, que es una foto que saca el satélite, eso Ah, finalmente ya. está reflejando el mar. Ya, no mira. hay nubes en otras Ya. palabras. Lo que pasa es que toda la zona negra significa que no hay No hay nubosidad. nubes. ¿Ya? La zona blanca hay nubosidad. Ya, ahí se ¿De ve qué claro. tipo es la pregunta? Porque nosotros estamos buscando la vaguada. Sí. Y la vaguada es una nubosidad que se proyecta desde el norte, que viene desde Arica, pasa por Arica, por la región de Arica, Parinacota, Tarapacá, la región ¿Ya? de Atacama, región de Coquimbo, y cuando llega a veces incluso hasta la región del Biobío por la costa. Alcanza a llegar la vaguada costera, se proyecta tanto, que es capaz de elongarse hasta esta zona. ¿Hasta Concepción? Hasta Concepción. A veces ha llegado a Puerto Montt, ha ¿Sí? llegado hasta Puerto Montt, a veces ¿Y tan qué hace? intensa. ¿Y qué hace que la vaguada que está bajando, se la detenga y se quede por ahí arriba? Te podría decir que hace que se estire. Sí. Que se estire finalmente la diferencia de temperatura. Fíjate, sobre todo en verano. Santiago tiene 2 o 3 días muy calurosos, muy extremos. Sí. Vaguada costera estirada al tiro al cuarto día. Rápidamente. Ah. Santiago 35, 36 Sí, es grados. verdad. Tercer día y comienza el estiramiento. El otro que hace estirarse la vaguada también es cuando tenemos una alta fría en esta época. Hace mucho frío en Santiago, pasa la alta fría a territorio argentino y entre la circulación de las dos altas, cuando circulan, se mueven, comienza ese estiramiento de la vaguada costera y puede llegar hasta Concepción. también Y eso es con el muy frío. malo para la calidad del aire en Santiago. Ah. Ese estiramiento de vaguada en invierno es horrible para la ventilación Ya, de la- pero Ya. se de Santiago. estira esa vaguada que más al norte, esa misma vaguada se llama Camanchaca. En ¿O la no? región Es que de Atacama. En la Es región lo de mismo que Atacama. te decía hace un ratito, yo creo que es la consecuencia. Ya. Claro. A ver, mira, con esa imagen Oh. preciosa de Matanza, oye, una verdadera postal. Maravilla. Ahí se encuentra Gabriel Alegría. Pero ¿sabes qué, Gabriel? Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a conversar contigo para que nos cuentes cuáles son las condiciones. ¿Ya Qué lindo volvemos? amanecer así. Qué bonito.